¿Quién te lo enseñó esto? Entonces, ahí luego llega lo que hacemos la mayoría de los seres humanos. Empezamos a justificarnos. No, la mujer que tú me diste, ella me insistió, no, y luego la mujer viene, no, la serpiente. Le voy a decir algo, todos pasamos por ahí a plena justificación. Y Erali sabe que con Eliel es un pleito constantemente. ¿Por qué? Porque trato de enseñarle a que tenga su responsabilidad de los hechos, que admita su responsabilidad y sus hechos, porque siempre anda justificando, aunque realmente son cosas que él no fue que la hizo, pero yo le digo, pero que eso era tuyo, el que debía de cuidar de eso era tú. No importa que alguien te lo rompió, sí, alguien lo rompió, pero era tuyo, la responsabilidad es de usted, porque usted es el propietario, usted es el dueño de eso. Pero es un niño de 6 años, usted sabe, vamos guiando, pero ¿cuál es el punto? Es que normalmente nosotros los seres humanos siempre buscamos justificarnos, buscar una justificación en todo. Y le voy a decir algo, en, a nivel de administración, a nivel administrativo y gerencial, esto es lo peor que existe para un empresario, tener empleados que se justifiquen en medio de un problema. Los dueños quieren resultado. Vamos, hay una producción, se dañó, vamos a resolver. Luego que resolvamos, porque hay algo que hay un cumplimiento, hay un calendario. Luego que se resuelva esto, entonces vamos a ver cuál fue la causa del problema y buscamos cómo mejorar eso. Pero no quiere que en medio del problema usted se le esté justificando. Cuando usted le hace eso a un empresario, créame, que si le deja hasta la quincena siguiente, va a durar mucho tiempo ahí, pero al otro día es muy probable que usted tenga una carta de desahucio. Le prescindimos de su servicio y ya. ¿Por qué? Porque no, al empresario, una persona que se justifica no es alguien que le sea útil, por la razón que es lo que quiere resultado. Entonces, eso lo hemos arraigado y yo creo que la justificación viene por causa del pecado, diría yo, pastor. Porque aquí lo vemos en Adán. Lo primero que hizo fue justificarse. Estaba desnudo, escuché tu voz y me escondí. Ah, ¿por qué te escondiste? Me escondí por él. ¿Y quién te dijo que tú estabas desnudo? No, porque la mujer que tú me diste. Ahí empiezan las justificaciones, buscando ese argumento, buscando esto. Entonces, pero ¿qué me maravilla de todo esto? De toda esta situación con Adán y Eva. Me maravilla lo que dice en el Génesis, verso 21. Estamos en el mismo capítulo 3, verso 21. Donde dice que el mismo Dios le hizo túnica. Fíjense el amor. Por eso es que el tema se llama, hoy le digo, la manifestación de Dios al mundo. ¿Cómo Dios se le ha manifestado al mundo? Estamos hablando de la intimidad con Dios. Su tema es la manifestación de Dios al mundo. Por eso es que me encanta el tema, porque cómo Dios se le ha manifestado al mundo, que en medio de que usted le ha fallado, en medio de que yo le he fallado, Él ha buscado la forma de cómo establecer una relación con nosotros. Y esto es que en el verso 21, podemos leer todo aquí, y dice la palabra, y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer. No, estoy aquí en el 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer. ¿Cómo le dijo a Adán que estaban? ¿Qué hizo Dios? Le dio ropa. Fíjense el amor de un padre hacia una humanidad que le ha fallado. Te justificaste, no diste la respuesta que quería, no buscaste el arrepentimiento que yo necesitaba que tú tuvieras delante de mí. Y con todo y eso te estoy vistiendo, te estoy dando una vestimenta para que no estés desnudo. ¿Por qué? Ellos lo que cosieron fue hoja. No hay ropa de ninguna hoja que sobreviva muchos años. Después de hacer y eso con las hojas se secan, recuérdense que después que una hoja es retirada de su árbol, empieza eso ya a marchitarse, morir. Ya eso en naturaleza, cuando estemos dando naturales, pastor, le vamos a dar esos detalles, la fotosíntesis y todo eso. Pero en este punto estamos hablando de que no hay forma de que eso prevalezca por mucho tiempo. Y el mismo Dios lo sabía. Y le hizo túnica de piel, le hizo una vestimenta de piel. Ahora, en el original, la ropa de pieles o la túnica, en el hebreo es la misma traducción para túnica sacerdotal, fíjense. Y para muchos exégetas creen, pastor,
que con todo y que ellos le fallaron a Dios, esta representación, lo primero fue que hubo un cordero, pastor, que fue sacrificado para hacer esta ropa. Hubo un sacrificio y con todo y esto, Dios le dio una vestimenta sacerdotal en ese entonces. Pero hay muchos exégetas. ¿Por qué? Por la razón de que para la traducción es lo mismo que una túnica sacerdotal. Esa vestimenta que se le dio en el original, esto es lo que significa. Donde dice, Dios aún le fallamos. Y Dios permanece dándonos el mismo valor que para Él tenemos. Esa es la importancia de tener una relación plena con Dios y una intimidad con Dios, porque para Dios nosotros tenemos demasiado valor, lo creado por nosotros. Fíjense, Satanás fue desechado y no tuvo oportunidad. Pero la humanidad constantemente le ha fallado, le ha maltratado, le ha golpeado a través de su hijo, lo ha humillado y constantemente Dios busca la forma de establecer una relación de intimidad con el pueblo. Y ahí no queda la cosa. Los primeros capítulos de Génesis vemos esta constancia de un pueblo que le falla, que le es rebelde y de un Dios que le ama. Vamos de una vez al caso de Caín. Estoy en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 6. Dice la palabra, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Y el 7 dice, si bien hiciere, no será ensalzado, y si no hiciere el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te vas a enseñorear de él. Yo estaba como siempre buscando el arrepentimiento y la reforma, y provoca conciencia por la misma razón. También tenemos que investigar la razón de nuestra ira. La pregunta es, ¿por qué te has enojado?, le dice a Caín. A menudo revela nuestra propia deficiencia y falta de profundidad en Dios. La respuesta incitiva es, ¿por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué usted? ¿Por qué usted hizo esto? ¿Por qué ella hizo esto? ¿Por qué aquello? Pero la razón principal es por qué hemos pecado o hemos fallado a Dios. A lo largo de todo estos primeros capítulos vemos la referencia y la pasión de Dios por el arrepentimiento humano a la luz del pecado humano, en lugar de juzgar o rechazar de inmediato. Luego dice en el Génesis 4:9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Una vez más la pregunta es de arrepentimiento, ¿dónde está tu hermano? Porque ustedes se fijan, en el verso 10 le dice, pero la sangre de tu hermano está clamando. Dios no lo sabía. Hago una pregunta a la iglesia. Dios no sabía que Abel estaba muerto. Pero le pregunta, ¿dónde está tu hermano? La misma pregunta que le hizo Adán y Eva. ¿Por qué te escondiste? ¿Quién te dijo que tú estabas desnudo? Dios sabía que estaban desnudos. Dios sabía lo que hubiera sucedido. Y aquí está la evidencia. Y no solo eso, fíjense el amor y la pasión de Dios, que Dios se lo dijo, Dios le dijo, hey, el pecado está a la puerta. Cuando hay un aviso, enseñoréate tú de él, no permita que él se enseñoree de ti. Te voy a decir algo, para poder tener y alcanzar una intimidad plena con Dios, debe de haber un arrepentimiento genuino delante de Dios, una justificación. No porque a mí me hicieron esto, por eso yo estoy así. No porque a mí me llevaron a eso, no. Esa es la justificación más, donde el ser humano siempre buscamos culpar a alguien por nuestros hechos, por nuestros errores. He conocido personas que han estado rodeadas lo voy a poner en todos los ámbitos. Lo he visto rodeada de personas que son maltratados físicamente y también se vuelven violentos y maltratadores físicos. Pero hay otros que han estado ahí y no lo hacen. Algunos están rodeados de personas que consumen cualquier sustancia prohibida y hay otros que también viven dentro de esa área y no la consumen. Entonces,
¿Cuál es el punto en esto? El punto es que la decisión siempre ha sido de nuestra. De tomar cuál es la decisión. Claro está, cuando usted está expuesto a ciertas situaciones, usted va a aprender algo, pero Dios siempre ha estado puesto en nuestra vida para sacarnos de esa situación en la que estamos expuestos y llevarnos a la verdad de Él. Por eso decía al principio, no estoy buscando enmarcar cuál es el estilo de cristiano que hay que vivir por lo que vemos hoy en día. Estoy buscando enmarcar que usted reconozca cuál es el estilo de vida que Dios quiere que usted viva en esta tierra. Aleluya. Dice, la insistente falta de responsabilidad de Caín por su hermano fue el verdadero pecado y por lo tanto su sacrificio no fue aceptado por Dios. Quería servir a Dios a su manera, ignorar a su hermano, justificar su celo y desacuerdo con él para ser una persona privada. Voy a decir algo de Caín. El sacerdocio se supone que debía de caer en Caín. Recuerden que cuando el hombre fue sacado del jardín, Dios hace una promesa entre la mujer y su simiente hacia Satanás, que representaba a la serpiente. Dios le dice, tú lo vas a herir en el cacañal, pero de ella saldrá una simiente que te va a herir en la cabeza. Esto ustedes lo han escuchado muchas veces en muchos mensajes aquí. ¿Por qué? Porque ellos se entendía como era que de ello iba a tener que salir el que lo iba a libertar de la esclavitud del pecado. Y por eso Caín representaba eso, era el primogénito, representaba que él era el que iba a libertar de la esclavitud del pecado al pueblo en ese entonces. ¿Qué sucede? Cuando Caín ve que a Dios le agrada la ofrenda de Abel, se siente reemplazado de cuál era su función por su nombre y por su posición. Recuerden, vuelvo y le digo, para los judíos, el que no cree que Jesús ha venido, ellos todavía persisten en esto, que va a salir alguien que lo va a libertar sobre todo de la esclavitud humana. No, ni siquiera de la del pecado, porque ellos se consideran justificados. Por eso es que Pablo y Pedro lo reprimen en sus cartas, en sus libros. Pablo le hace saber que ya no era por obra y que ya la salvación no estaba en ellos. Que de la única forma que usted podía ser salvo era reconociendo quién era Jesucristo y viniendo a Él. Entonces, ellos todavía persisten en que ellos son salvos, que la salvación está en ellos y que ellos lo que necesitan es un libertador que los libre de todo yugo y toda potencia humana. Eso es lo que ellos están esperando, algunos, no todos. Ya hay muchos judíos que se han convertido al cristianismo por la gloria de Dios. El conjunto de una vida de intimidad con Dios está fundamentada en un arrepentimiento sincero. Luego de este arrepentimiento vienen las demás ecuaciones que nos ayudarán a tener una vida de intimidad con Dios. Dice el libro de Juan, capítulo 14, verso 21 al 23. Dice la palabra, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Le dijo Judas, no el Iscariotes, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El mundo judío no aceptó la luz del Señor Jesús. La manifestación del Señor sería a través de su Espíritu en los corazones de aquellos que lo amaron, y también amaron a sus hermanos. Y él cumplió su palabra, su mandamiento singular de amarse unos a otros. La carta de Juan pone esto en muchas palabras diciendo que si amamos al Padre y al Hijo, entonces amaremos a los creyentes. Y me gozo con esto porque al principio esta era la oración de nuestro primer servicio de la mañana, donde el pastor mandaba a perdonar
a tener un perdón genuino, a un arrepentimiento genuino, donde él decía que muchas veces tenemos resentimiento hacia personas, hacia hermanos, y por cualquier cosa, y hacían una renuncia. Al principio estaban renunciando a este espíritu en el primer servicio. Y saben algo, el primero que cumplió esto fue Jesús, de amar a sus hermanos. El primero que se entregó en plenitud, en amor a sus hermanos, fue Jesús. Él le dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, fíjese. Pero murió por eso que no les recibieron. Los que no lo recibieron lo mataron. Y él oró por eso que lo mataron. Pero luego dice que a los que lo recibieron le dio la potestad de ser hijo de quién. Ese es el poder que Dios ha derramado en su vida. Pero Él está requiriendo algo de nosotros, que nos amemos los unos a los otros. Primero, un arrepentimiento genuino, sincero, real, sin justificación. Cuando hablo sin justificación, sin justificar mis hechos, arrepentirme de esto. Porque luego Él no va a justificar. El que no va a justificar es Jesús. El que no va a justificar es el Señor. Él va a decir, ustedes son aptos de ser hijo mío. Porque esto es lo que Dios andaba buscando. Pedro lo negó. No Pedro Tamare, no. Pero Pedro negó a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Lo condenó. Lo condenó Jesús. Yo digo, tan la teología, los miércoles y los martes, por si acaso, y los miércoles los estudios. En ninguna parte se establece que Jesús condenó a Pedro. Sin embargo, le dio la promesa de que él iba a ser llamado como la iglesia central. En él se iba a fundar la iglesia. Y Pedro, lo primero que hizo, luego de la resurrección de Cristo y todo esto, es que cuando empezó a predicar, cuando fue invertido del poder del Espíritu Santo, se salvaron 3,000, se salvaron 5,000. Ese que negó a Jesús se levantó y reconoció cuál era su posición. Aleluya. ¿Y saben lo que lo llevó a esto? Él reconoce el amor que hubiera recibido y merecido de alguien que sin tener culpa de nada, fue y murió en una cruz. Él dijo, este es justo. Lo primero fue que se sintió él no digno de recibir toda esa justicia. Y antes de negarlo, si ustedes se fijan, Pedro reconocía, por eso en estos días hablábamos, el miércoles en la oración de los caballeros, lo voy a compartir aquí con la dama, pastor, porque no podemos ser agayú. Le hablábamos de cuando estaba Juan, estaba preso. La pregunta que se hacía Juan era que si él era el Mesías, y Jesús ahí refiere algo con él, pero le voy a decir algo. Muchas veces nosotros podemos vernos en situaciones muy difíciles en nuestra vida. Podemos cuestionar. ¿Por qué? Porque estamos viviendo algo difícil. Pero ¿saben cuándo cuestionamos? Cuando no estamos siguiendo en plenitud a aquel que nos ha llamado. ¿Por qué? Porque Juan, él vio todo esto, él vio todas sus funciones, todo lo que él tenía que hacer, él lo vio. Pero él siguió siendo un maestro y no se volvió un discípulo. Dicen, los discípulos de Juan vinieron y se le acercaron a Jesús y le hicieron la pregunta. La función de Juan era volverse uno de los discípulos, digo yo, es un decir de nosotros. Él debió de volverse uno de los discípulos porque él sabía quién era Jesús. Él debió hacer la función, en pocas palabras, de lo que hizo Aarón con Moisés. Que iba delante ¿sabes? Juan iba allanando el camino, pero cuando digo era volverse alguien íntimo, ir y de lo que fueron a predicar de los 70, ir y sacarle, esa es una interpretación de nosotros. Pero esto lo llevó a que como él estaba también como un maestro enseñando y predicando y no estaba tan empapado de Jesucristo y de lo que él estaba haciendo. ¿Por qué? Porque Jesús lo que le dice, vayan y díganle a Juan todo lo que ustedes están viendo.
Él no tenía mucho detalle, al parecer, de lo que Jesús estaba haciendo. Y Jesús le dice, vayan y díganle a Juan lo que ustedes ven. Los cojos caminan, saltan, los ciegos ven, el paralítico se para, los muertos son resucitados. Vayan y háblenle todo eso a Juan. Y dice que fueron allá y le contaron, y cuando ellos iban, Jesús le dijo al pueblo, ¿qué saliste tú a ver al desierto? ¿Una caña? ¿Qué fue lo que hace un grupo de cuestionantes? ¿Qué fue lo que saliste? ¿Con qué te encontraste cuando saliste en el desierto? Y esto sucede porque muchas veces se fue el tema, se fue la intimidad con Dios, pero vamos para la intimidad con Dios. Muchas veces, porque Juan no estaba aquí en esto. Bueno, leímos, pero no estaba Juan el Bautista aquí. El punto es que muchas veces estamos haciendo muchas cosas para Dios, como Juan el Bautista, que estaba predicando, estaba bautizando, estaba haciendo todo eso, pero no están andando con aquel que deben de andar, con Dios. Y por eso, para usted poder tener una intimidad con Dios, debe de andar con aquel de la intimidad. Debe caminar con aquel de la intimidad. Y Él está siempre dispuesto delante de usted, delante de su presencia. Lo hizo lo hizo con Adán y Eva. Le dijo, ¿qué le enseñó esto? Buscando un arrepentimiento. A veces la humanidad, usted falla, peca y se aleja de usted. Y Dios va y lo busca. Vemos que lo buscó. Adán y Eva le pecaron y fallaron y lo buscó. Caín le falla y mata a su hermano y lo busca. Y un sinnúmero y podemos seguir en las escrituras viendo historia de esto. Y Jesús lo busca. Y Dios lo busca y el Espíritu Santo lo busca. Pero estamos en una condición donde no creemos por eso le dije que hoy en día muchas personas tienen su propio concepto de ser de Dios y de ser cristiano, que eso es lo que ha provocado ese endurecimiento de usted reconocer quién es el Padre en usted, de usted reconocer quién es el Hijo en usted. Este método de usted crear su propio Dios. Y le voy a decir, y por eso hacía énfasis en el primer punto, que era el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es lo esencial. Una pregunta a la iglesia, basándonos en lo que está en la escritura, no en interpretación bíblica, o la interpretación es otra cosa, en lo que está en la escritura. Los hombres que estaban allí, los ladrones que estaban en la cruz, ¿en algún momento fueron a la iglesia y ofrendaron o diezmaron? Los ladrones en la cruz. Predicaron la palabra. Se bautizaron. La Biblia no habla de eso. Pero sí habla de un hombre que allí en la cruz dijo, nosotros somos merecedores de esto. Él es un justo. Él no merece esto que le pase. Y luego se acerca y le mira y le dice, yo quiero estar hoy donde tú estés. Yo quiero estar contigo. ¿Sabe? Le dice, se arrepintió. Ahí está hablando de un arrepentimiento real, genuino. Y luego dice que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo. Tú has sido recibido. Por eso dejemos, recuérdense que en la oración el primero que, dejemos de justificarnos, dejemos de justificar mis hechos, mis actos, dejemos de justificar la forma en la que yo quiero que Dios me trabaje conmigo. Entreguémonos en plenitud. Un arrepentimiento genuino, real, consciente es entregarse en plenitud. No guardar nada, no esconder nada. Y esto te va a llevar a ti a alcanzar esa intimidad con Dios. Y luego de eso, entonces vienen todos estos elementos que son parte de poder tener una relación genuina y completa con Dios aquí en la tierra, que es estudiar la palabra, que es orar, ayunar, todo esto pero sin el arrepentimiento, usted puede orar. Estaba leyendo, Steven es un nótico, y él escribió algo sobre el apellido se lo digo después, porque él nació en el 1918, ya ustedes saben, hace mucho, se me olvidó de aquí a allá el apellido. El punto es que pero es un escritor y él es un hombre agnóstico, ¿sabes? No cree en nada, todo. El punto es que él se encontró y chocó con el Antiguo Testamento. Y este hombre se encuentra con esta historia de Caín, se encuentra con la historia de Adán,
y todo esto. Y cuando él está en esos capítulos de Génesis, sobre todo en esas historias, él dice, el ser humano falla porque quiere. No hay nada que le impulse a fallar o que le obligue a fallar. Se le incita a que falle, pero él es el que falla porque quiere. Porque donde él hace referencia, porque él vio el aviso de parte de Dios. Y le estoy hablando de un hombre agnóstico que no cree en nada. No sé si murió siendo cristiano, pero el punto es que este hombre se encuentra aquí y él en una de su novela que escribió hace referencia a esto, de que el ser humano es el que decide fallar, porque de parte de Dios siempre ha venido un aviso hacia el ser humano, haciendo énfasis en estos 4 capítulos del Génesis. Siempre hubo un aviso de parte de Dios. Quien decidió fallar fue el hombre. Entonces, lo que digo con esto es, nosotros somos los que hemos decidido establecer una relación con Dios a nuestra forma, no a la forma de Dios. Dios tiene una forma de relacionarse con nosotros. Y esto lo vamos a conocer en su palabra y en su intimidad con Él. Por eso le dije, habían muchos cristianos en los tiempos de Jesús. Se convirtieron mucho, pero habían muchos discípulos. Y y eso lo hemos tenido aquí, pastor, como un referéndum aquí en la iglesia, de que Dios llama discípulos. Dios no necesita cristianos, sino discípulos. En el sentido, cuando usamos este término de discípulo, es personas que sean útiles para el reino de Dios. Y todo el ser humano es útil para el reino de Dios. Todo el ser humano. Claro, debemos ser cristianos primero, porque me dice, ¿cómo así? Sí, debemos ser cristianos porque sin Cristo nadie puede llegar al Padre, recuerden eso. Pero que hoy en día hay muchos cristianos que no hacen la voluntad del Padre. Y una intimidad con Dios te lleva a ti a hacer la voluntad del Padre. En la vida cristiana hay muchos recursos que podemos emplear para crecer en intimidad y acercarnos con Dios. Sin embargo, todo eso solo nos energiza parcialmente cuando lo que realmente necesitamos es simplemente vivir completamente en su palabra, descubrir lo que es y disfrutar de esa manera que Dios Trino diseñó para nosotros. Cuando queremos acercarnos a Dios, regularmente lo primero que hacemos es incrementar la oración, la lectura de la palabra o pelear con nuestra propia fuerza con algún pecado. No obstante, aunque todo esto sea importante, nada ocurrirá hasta que ponga toda tu confianza en Dios para obedecer su palabra, no importa lo que cueste. Debemos de obedecer a Dios y dejar en sus manos las consecuencias. La intimidad con Dios tiene 3 principios que por obligación debe estar conectado para que se genere la intimidad con Dios. Y con esto voy a cerrar. Vamos rápido hoy. Dije, voy a cerrar, pastor. Dije, coge 10. Dice la palabra, la intimidad no tiene lugar, la distancia no tiene lugar en la intimidad. En Éxodo, capítulo 33, verso 11, dice, habla Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y esta es la forma en la que Dios quiere relacionarse con su pueblo. Dejen a Malta, mi gente. Son tremendos. Esta es la forma, y le voy a decir algo. ¿Saben en qué momento, aún el pueblo fallándole, en qué momento dejó Dios de hablarle directamente vamos a decir, al pueblo? Cuando Dios descendió y el pueblo se puso a uno y le dijo, Moisés, habla tú sé tú hablándonos a nosotros, lo que él diga, eso vamos a hacer. En ese momento, automáticamente, el pueblo decidió romper la relación con Dios. Vuelvo y le digo, Caín falló, Dios fue y le habló. Adán falló, Dios le habló. Y si vemos todo esto, después de eso es que Dios empieza a usar profeta. Después de este hecho de Moisés, ahí es donde empieza a usar
¿Sabes? Habían profetas, porque la Biblia habla que había profetas. Adán fue un profeta. Si no, en hebreo lo van a encontrar, donde Adán profetizó. Entonces, lo que le digo es esto. Pero ya Dios no se refería después de Moisés directamente al pueblo, sino a través de un profeta. Entonces, lo primero que Dios anda buscando es tener una relación cara a cara con cada uno de nosotros. Y esto fue lo que hizo Jesucristo. Cuando rasgó el velo, te trajo esa oportunidad de tener un encuentro cara a cara con Dios. Dios no quiere moverse por intermediario para hablar contigo. Te voy a decir algo. Y esto es, y aquí en la iglesia se practica mucho y se enseña esto. ¿Por qué? Porque aparecen muchos profetas muy buenos, que en algún momento pueda estar muy emocionado, quizá la profecía no es para ese momento, quizás se hable en un tiempo y quizás nosotros no la entendemos, porque habían profecías en la Biblia que se cumplieron en 1 y 2 generaciones después. Por eso le estoy diciendo, no significa que la profecía sea falsa. Lo que pasa es que tú tienes que entender si la profecía es para este momento o si es en un tiempo venidero. Entonces, cuando Dios, esto lo he empleado yo. Cuando alguien viene y me profetiza, esa profecía, lo primero es que tiene que ser una confirmación de algo que ya Dios trató conmigo. O lo segundo es que yo tengo que ir a confirmar si eso es lo que Dios quiere conmigo. ¿Por qué? Porque que yo tengo la oportunidad, gracias a Jesucristo, de acercarme a aquel que mandó la profecía a través del profeta. Y eso lo hace cuando usted tiene una intimidad con Dios y usted tiene esa relación con Dios. Dios puede usar un profeta hoy en día para confirmarle algo que usted está pidiendo. O Dios puede darle una palabra a través de un profeta para que usted vaya y busque la respuesta de parte de Dios para ver cómo usted va a hacer eso que se le manda a decir. Entonces, el punto está aquí que ya usted no tiene que estar, iglesia, y el que no escucha, usted no tiene que estar detenido esperando una profecía para moverse y hacer algo. Usted puede ir delante de la presencia del Padre porque está abierto el camino. Por eso es lo que estamos buscando, esta intimidad con Dios, de que usted tenga ese acceso al Padre, de que usted pueda entrar al Padre, no se detenga ahí en el atrio, entre al lugar santísimo. Salga ya del atrio, entre al lugar santísimo. Pregúntele al Padre, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo quieres que yo viva? ¿Cómo tú quieres que yo actúe? Y luego dice, la intimidad con Dios debe ocupar el lugar más importante en tu vida. Dice el libro de Lucas, capítulo 10, versos 41 y 42. Respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitado. Hace un tiempo, esto lo voy a compartir con ustedes, hay algo en las escrituras que ando buscando su esencia de cómo aplicarse en mi vida. Que es lo que la Biblia dice, venid a mí, perdón. No, buscar, este es el texto, disculpe. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas le serán añadidas. Entonces, o sea, yo siempre que puedo reflexionar en esto, ando buscando como respuesta a este texto bíblico, donde Dios nos dice que debemos de buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Y, ¿sabes? Me pregunto, ¿qué tú quieres? Porque yo entiendo que no es de que el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia no depende de que nos levantemos a las 5 y oremos a las 5. Eso va mucho más para, ¿sabes? El sentir que Dios ha puesto en mí es que va más allá que esto, que nos levantamos a las 5, que podemos leer la Biblia, que podemos venir a todos los servicios. Esto va mucho más allá que esto. Y yo estoy constantemente, parece que voy a hacer una tesis en esto, pastor. Hay una tesis, pero yo quiero entender esto. ¿A qué se refiere
el buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia, porque yo entiendo que no es que, esto no depende de que yo me levante a las 5 y ore. Esto no depende de que yo venga a todos los servicios. Esto depende de algo íntimo con Dios y un estilo de vida que Dios quiere que vivamos con Él. Eso es lo que yo entiendo. Esa es mi tesis. Vuelvo y dije, es una tesis que quizá tenga que hacer en el futuro y la estoy estudiando desde ahora, pero esa es mi tesis. ¿Por qué? Porque Dios no anda buscando. Y vuelvo a referendo de lo que dijimos anteriormente sobre la escogencia del discípulo para completar los 12. Dios no anda buscando un simple cristiano que escuchó la palabra de Cristo. Dios anda buscando personas que estén comprometidas con la visión de Dios. Y por eso es lo que yo digo, Señor, ¿cuál es la magnitud de este compromiso que tú requieres aquí? Donde tú hablas que debemos de buscar. Y por eso es que en una vida de intimidad con Dios, Dios debe de ocupar el lugar más importante en nuestra vida. Guardar la palabra es la materia prima de la intimidad. Dice el libro de Juan, capítulo 14, verso 23. El que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La forma en que la palabra determina la clase de personas que somos y el nivel de intimidad que tenemos con Dios. Nuestra actitud al acercarnos a la palabra debe ser objetiva y no subjetiva. Fíjense ahora, recuérdense que ahorita le hablaba de que hay personas que han hecho su propio concepto de cómo vivir para Cristo y su propio estilo de vida cristiana. Una persona subjetiva o quien lee la palabra de forma subjetiva es cuando la entendemos y la aplicamos conforme a la voluntad de mi carne o de mi deseo y a mi propia manera de ser. Pero una persona objetiva que estudia igual de la palabra es cuando entramos en acuerdo con Dios, donde lo que Él dice es lo único y verdadero que debe de ser. Dice, la intimidad con Dios es un proceso que Dios lo inicia. Y lo inició en el Génesis, cuando el hombre cayó. Inició con esa intimidad constantemente en cada historia de la Biblia. Pero nosotros debemos cultivar el Evangelio, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 23, que debemos de guardar la palabra. Eso depende de nosotros. Juan nos recuerda que el Padre, Dios y nuestro Salvador Jesucristo moran en nosotros por medio del Espíritu Santo. Ellos iniciaron la relación cuando decidimos poner nuestra fe en Jesús. No obstante, esa unión debe crecer por medio de una comunicación intencional y constante hacia el Señor. Y esto se logra a través de, ¿saben? Por eso le decía que no sé si es una tesis de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. ¿Por qué? Porque usted orar, leer la Biblia, visitar, es una forma de usted cultivar esa relación con Dios, esa intimidad. Pero Dios quiere que Él quiere ser el primero en todo en su vida. Ponerlo por encima de todo. Y voy a hablar del personaje, el personaje favorito de Eliel, que lo uso mucho, David. David siempre puso por encima de todo a Dios, por encima del reinado, por encima de su familia, por encima del ministerio, puso a Dios. Le falló a Dios, pero lo puso a Dios por encima. Esto es lo que Dios anda buscando. David nunca se justificó. Por eso decía al principio, el arrepentimiento que usted debe de tener es un arrepentimiento de forma genuina y real hacia Dios. No justificarse, yo hice esto por esto. Anda buscando que usted le ame en su plenitud, que usted se entregue a Él. Y dice que Él va a hacer en usted. Pero si usted no le permite que haga en usted, usted va a seguir viviendo, teniendo una relación con Dios por lo que otro dice, no porque usted lo ha conocido a Él. Y Dios quiere que usted lo conozca. Dios está más interesado que usted lo conozca. Yo creo que usted
¿Por qué Dios quiere que usted lo conozca? Porque Él quiere que usted viva conforme a su plan y propósito, el cual es agradable y perfecto para cada uno de nosotros. Esa es la vida que Dios quiere para nosotros. Y que iglesia, te invito a entrar en la magnitud de la presencia de Dios.